Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su profesor Oscar Peinado y estamos en la sesión número 2 y el día de hoy estoy grabando la clase otra vez, ya que la clase terminó hace un par de horas, pero no se grabó. Vamos a repetirla sin ningún problema. Me da la oportunidad de darles una versión mejorada de la clase anterior. Y pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a primero a compartir pantalla para poner la presentación que les tengo preparada el día de hoy. Listo. Y vamos a la presentación. Muy bien, la clase se llama Desarrollo de Proyecto de Campo. Es la materia de certificación en Greenbelt. Es importante mencionarles que la Universidad TecMilenio está sumamente comprometida con la protección de datos personales, por lo que se prohíbe la distribución en video o fotografía por cualquier medio sin previo aviso y expreso consentimiento de los titulares de los datos personales presentes en esta sesión virtual. Otro punto importante es recordarles que esta sesión virtual es grabada con la finalidad de seguimiento académico y de apoyo escolar para ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a enfocarnos en dos temas principales. Son los dos temas de la evidencia número 2. El primer tema es el relacionado a gráficos de control. Vamos a hablar un poquito de contexto, explicar las reglas de Western Electric, quién la creó. Pues estos gráficos de control forman parte de las 7 herramientas del control estadístico de calidad que definió en su libro Ishikawa. Ishikawa fue alumno de Deming, uno de los padres de la calidad, y Deming fue alumno de Walter Shewhart. Él es el que creó la metodología de gráficos de control, uno de los tantas herramientas estadísticas que en la actualidad se siguen utilizando en la industria de la manufactura y del control de la calidad. Aparte de estos gráficos, bueno, todas estas herramientas fueron creadas alrededor de 1940, antes 1920, y siguen hasta la fecha vigentes. Walter Shewhart, él creó varias herramientas estadísticas para el control de calidad entre 1920 y 1950. Por ahí lo hizo más famoso Ishikawa cuando creó su libro de qué es control estadístico de calidad y puso que existen 7 herramientas básicas para controlar la calidad de cualquier proceso, entre ellos el checklist, diagramas de dispersión, Pareto, histogramas, gráficos de control. Y pues es una de las principales herramientas que ha adoptado la metodología Six Sigma. Recuerden que la metodología Six Sigma tiene como objetivo principal disminuir la variación, y para disminuir la variación hay que hacer mediciones durante el proceso, durante diferentes horas del turno. Aquí se representa uno de los gráficos de control. En la parte superior, en la línea roja, es el límite superior, la línea roja de abajo es la límite inferior, la línea negra es la media, es el estándar, lo que buscamos medir. Y se sabe que todos los procesos, sea cual sea, por más preciso, tiene variación en sus procesos. Y lo que busca el Six Sigma es que la variación se encuentre dentro de la zona C. Ahí está con letras verdes la zona C. Y posiblemente algunos sobre la zona B. La zona C quiere decir que está dentro de una variación de 1 sigma, la zona B una variación de 2 sigma y la zona A variación de 6 sigma. Si pasa de esa línea, quiere decir que ya no estamos trabajando con la metodología de Six Sigma. Entonces ahí vemos, existen por lo menos 3 unidades que están fuera del límite de especificación. Cuando hacemos un gráfico de control, nosotros suponemos que aquellos que están fuera del límite superior significa que está fuera de control el proceso y que debemos hacer ajustes en las máquinas, en aquellas variables de temperatura, presión, no sé, en la materia prima, no sé, en varias variables para ajustar el proceso y quede otra vez dentro de la zona del límite de control
zona B o zona C. Sin embargo, existen los principios que se llaman los principios de Western Electric. Estos sirven para poder identificar otras posibles tendencias que pueden ser también catalogados como fuera de control. ¿Qué quiere decir? Que existen ciertas reglas que, aunque estén dentro del límite de control, significa que el proceso está fuera de control. Aquí están estas reglas de Western Electric. Se las pongo porque yo estoy haciendo mención solamente de aquellos temas que posiblemente o muy probablemente tengan que ver con la evidencia o tengan que ver con el examen de certificación. Entonces hago mucho hincapié en estos temas porque son muy importantes al momento de la evidencia número 2 o el examen. Entonces existen otros 8 reglas para poder decir que está fuera de control. El primero es que un punto más allá de la zona A, el punto rojo, ese es el que conocemos todos, esta regla, pero existen otras reglas también, por ejemplo, 2 o 3 puntos seguidos en la zona A. El otro punto puede estar en cualquier lugar. Por ejemplo, en esta gráfica anterior, vemos que aquí existen en la zona A 2 puntos o casi 3 puntos que están dentro de la zona A, quiere decir que ahí también se encuentra fuera de especificación. Ya está mostrando una tendencia. También 4 de 5 puntos seguidos en la zona B o más allá. El otro puede estar en cualquier lugar. Es decir, 4 de 5 en la zona B, que es la zona del medio. 8 puntos seguidos en la zona C o más allá en un solo lado de la gráfica de control. Y quiere decir que pegadito a la media, en la parte de abajo, 8 puntos seguidos en la parte de abajo, que ninguno pase hacia arriba. Eso también es un proceso que está fuera de control. ¿Por qué creen que significa que esté fuera de control? Muy probablemente porque no hay variación y lo normal de un proceso es que tenga variación, y si no está teniendo variación es por algo, probablemente los datos no se están tomando de la manera adecuada. Otro punto es 15 puntos seguidos en la zona C, no importa si sea en la zona de arriba o en la zona de abajo, que quiere decir muy pegaditos todos a la zona de control, en la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces, si 15 datos consecutivos están pegaditos a la zona de control, también es una señal de alerta para parar el proceso y poder hacer mejoras, ya sea en la medición, qué está pasando con el equipo de medición, qué está pasando con el proceso, porque está tan exacto, ¿no? También eso es anormal. 8 puntos seguidos en cualquier lado de la gráfica, pero ninguno en la zona C. ¿Qué quiere decir? Que estén en la zona B, 8 seguidos, también es una señal de que algo está pasando mal. ¿Por qué no se está moviendo hacia abajo y hacia arriba? Están todos en el mismo lado, es señal de alerta, ¿no? También algunos patrones sistemáticos o cíclicos, por ejemplo, que haya 3 fuera de control, 3 en la parte de arriba y 1 hacia abajo, 3 en la parte de arriba, 1 hacia abajo. Sigue cierto patrón, cierto ciclo. También es importante ver qué está pasando en el proceso, porque se está comportando de una manera tan cíclica. Entonces, algo está pasando en el proceso. Muy bien. Estas son las reglas de Western Electric para las gráficas de control. Aquí están los gráficos de control. Y ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de gráficos de control que existen. Esta imagen es muy importante que ustedes la identifiquen y la sepan relacionar, porque de aquí vienen unas preguntas del examen. Existen diferentes tipos de gráficos de control. Por ejemplo, si es de una sola variable y hay correlación entre los datos, no hay correlación entre los datos, y el tipo de dato es continuo y el tamaño es y existe solamente una muestra, en un solo día se tomó una muestra y vamos a analizarla, entonces vamos a tener que hacer un gráfico de control tipo IMR. Ese sería el adecuado. Pero si son datos continuos, ¿qué me refiero? A distancia, a longitud, a tiempo, a temperatura.
y existen diferentes muestras, que quiere decir que se tomó una muestra el lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves, son el primero, segundo y tercer turno, y se quiere comparar entre las diferentes muestras, que la N es el tamaño de muestras, existen muchos tipos de muestras, entonces sería la metodología X-bar o X-bar S. X-bar R son cuando son muestras pequeñas, 5 muestras, 10 muestras, pero si son más de 10 muestras, entonces se aplicaría la X-bar S. Muy bien. Si los datos son discretos, ¿qué quiere decir? Son aquellos datos que identifican la cantidad de defectos. Por ejemplo, hubo producción de 100 piezas y 95 fueron malas, o en porcentaje. Datos son de conteo y estos pueden estar en fracciones, porcentajes, o pueden estar en números de conteo. Si están en fracciones, lo correcto es utilizar la gráfica P o NP, y si son gráficos discretos relacionados a conteos, a números enteros, sería gráfica C o U, para poder analizarlos. Muy bien, me traje mi boina, a veces la uso para mis clases, me gusta, espero que les guste. Es la primera vez que, bueno, la uso para algunos videos tutoriales, pero en esta ocasión lo estoy usando para la clase. Es importante que este tipo de imágenes la tomé del Canvas, pero está escondida, está en uno de los botones ahí que le picas en la parte final. Sin embargo, cuando yo hice el examen de certificación, esta imagen me sirvió mucho para estudiarla y poder hacer mi examen final. El examen final son más de 100 preguntas y es un examen muy pesado. Entonces, este es un tip que les pongo, que identifiquen esta gráfica, estudien, porque de aquí, si les preguntan cuál es el gráfico de control que utilizarían para datos continuos con tamaño con una sola muestra, sería, por ejemplo, gráfico IMR, o para datos discretos con fracciones, pues la respuesta puede ser gráfica P o NP, o qué tipo de gráfico de control utilizarían para datos discretos con tipo de conteos, puede ser la gráfica C o U. Muy bien, muy importante aprenderse esta gráfica para la clase, para el examen, perdón. Y hablando del Minitab, pues Minitab tiene pues la herramienta para poder medir, ahora sí que estos gráficos de control. Por ahí vemos, vamos a Control Charts, y por ahí viene gráficas, perdón, gráficas de variables para subgrupos, y ahí viene la opción X-bar R, X-bar S. Por ahí identificamos la gráfica de zona y la gráfica IMR, que son algunos de los que podemos encontrar. En este caso, para X-bar R, aquí en el caso son 5 muestras, vamos a elegirlo. Ese es el ejemplo que está, pueden bajar la base de datos que se encuentra dentro de la plataforma de Canvas, correrlo. Aquí se eligen las 5 muestras, porque cada subgrupo se encuentra en diferente columna, y eligen la columna 1 a la 5. Y posteriormente van a elegir cada uno de las pruebas estadísticas de un punto. Todas estas opciones hay que elegirlas para que nos dé mayores opciones de análisis. Y por último, es importante elegir un subgrupo. Si el subgrupo es mayor a 1, elegir la metodología de estimación para la desviación de R-bar, muy importante. Y así es como presenta una gráfica de control el Minitab. Aquí podemos ver que la muestra número 21 se sale de control en una de las muestras. Entonces ahí podemos ver. También podemos ver aquí en la segunda gráfica que en la número 14 también vemos un punto que se encuentra fuera del límite de control. Vemos que no hay tendencias, que hay variación. Entonces podemos decir que el proceso tuvo una situación en 2 puntos que se fueron fuera de control. La tendencia quiere decir que va hacia arriba, hacia abajo. No vemos algo cíclico, un comportamiento raro. Por ejemplo, que todos los datos estén sobre una sola línea, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Vemos que
Si muchos se repiten 3 o 4 puntos de un lado, cuando ya cambia al otro lado de la media. Muy bien. Bueno, pues hasta ahorita eso es lo que, en breve resumen, lo que vimos en la clase anterior. Es muy importante estudiar este tipo de gráficas y ya que forma parte de la evidencia número 2. ¿Ok? Por ahí les mencionaba que se recomienda que por lo menos tengan 30 datos para poderlas graficar. Esta es una recomendación estadística que cuando haces un estudio, un análisis, tomes unas 30 muestras para que sea más confiable el estudio. Existe otra herramienta que se llama el control plan o plan de control. Ahorita en la clase les platicaba un poquito de historia. Bueno, pues vimos que durante la control de la calidad apareció con el modelo T de Henry Ford, empezó la producción en serie y ahí se empezó la inspección en final, ¿no? Al final de la construcción del automóvil había un inspector que probaba los autos y le ponía su sello de aprobado. Posteriormente, pues por ahí estuvo Sheward haciendo algunos estudios en Western Electric entre 1920 y 1940. También en lo que es en la agricultura se usaron algunas herramientas estadísticas, se crearon en Estados Unidos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en la fabricación de armas, se estableció la tabla militar estándar, que es gráficamente, es parte de la clase también, una tabla para poder definir el tamaño de la muestra, de acuerdo a un nivel de AQL. Entonces, por ahí vemos que en esta tabla nos dice que, por ejemplo, que si la población o el lote es de 100,000 piezas, con un AQL de 1, de 0.5, de 0.8, dependiendo del grado de confianza que queremos lograr, ponemos tanto más estricto o más, un poquito menos estricto el nivel de inspección, entonces podemos determinar el tamaño de la muestra. Entonces, eso es muy importante porque para cualquier liberación de producto final, en la actualidad se sigue utilizando en la industria o para lo que es inspección de recibo de material. Entonces, sí es importante conocer la tabla militar estándar. Eso la creó Deming. Acuérdense que Deming fue alumno de Sheward y posteriormente de ahí él enseñó a Ishikawa y posteriormente vinieron más y más metodologías de control. Cuando fue la fabricación de la NASA, de las naves, las primeras naves, la NASA creó la metodología de análisis de riesgos, en este caso el AMER. Esto fue en los años 60. Quien después lo adoptó la industria automotriz, por ahí la GM, Ford o Chrysler Ford, Chrysler y las empresas de Estados Unidos crearon una norma que se llama la QS 9000. GM también, y posterior de ahí hicieron otra norma que se llama la IATF, que es la 16949, que ahorita es la que está vigente. Del análisis de riesgos, posteriormente se creó como una segunda herramienta que fortalece el análisis de riesgos, se creó o se definió el plan de control. Estas herramientas son básicas para la industria de manufactura, sobre todo en la parte de la industria automotriz, y en la actualidad, pues cada vez va permeando y se van implementando en otras industrias. Por ejemplo, el FMA ya no es exclusivo de la IATF, porque la ISO 9000, que es la que aplica para todo tipo de servicios y todo tipo de empresas, ya te pide que hagas análisis de riesgos de tus procesos. Sin embargo, el IATF te dice que también que definas tus planes de control, y también el DMAIC, el Six Sigma, te pide que establezcas planes de control. El plan de control es un resumen de todos los tipos de controles que vas a definir durante tu proceso. Primeramente, la metodología dice que tú haces tu diagrama de proceso, defines tu secuencia de procesos, posteriormente en cada fase del proceso, tú identificas cuáles son los riesgos. Una vez que tienes identificados los riesgos, tienes que definir los controles. Entonces,
el diagrama de proceso, diseñas después el análisis de riesgos, después del análisis de riesgos, defines el control plan. En la metodología de Mike nos dice que debemos definirlo en la parte del control, ¿ok? Como su nombre lo dice, control plan. Aquí vamos a hacer en la parte de control. El de Mike, recordándoles definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, ¿cuáles son los controles que vamos a estar estableciendo? ¿Con qué frecuencia? El tamaño de la muestra, el método de medición, el método de control, cuál va a ser la acción en caso de que algo se encuentre fuera de especificación, cuáles son los límites de control, las especificaciones y cuáles son las tolerancias, cuál es la parte del proceso que está analizando, cuál es el producto y cuál es la máquina que se está analizando. Y aquí pusimos un ejemplo. Por ahí también le subí ya un ejemplo a lo que es el Canvas para que ustedes, si no tienen un formato de plan de control, puedan utilizar este. Por ejemplo, la parte de recibo de material, una empresa definió de termoformados que en el producto de la lámina de ABS se revisaría que ha llegado en cantidad de especificaciones correctas. Y aquí viene cuáles son las especificaciones: 26.2 por 40.88, calibre .23. Y el método de medición es básicamente con vernier y cinta métrica. Eso es como ellos miden. El tamaño de la muestra pusieron 5, pero pues a lo mejor pudieran poner ahí una QL o basado en la QL, poner cuál es el tamaño de la muestra. Ellos en su caso no lo hicieron, pero lo ideal es basarse en la tabla de militar estándar para definir el tamaño de la muestra, dependiendo del lote, como venga el lote. Y también dependiendo de la experiencia del proveedor o de la calidad del proveedor, se puede ir subiendo o bajando el nivel de AQL. Después se define el tamaño de la frecuencia de la muestra. En este caso es inicio de cada turno o cada cambio de modelo. El método de control, en este caso es la hoja de especificación, que yo sugiero que para nuestro ejercicio tratemos de que sean los gráficos de control IMR, gráfico de control NP, el gráfico de control XBAR R o XBAR S, ¿no? Porque para la metodología Six Sigma sí nos piden que tratemos de implementar los gráficos de control. En este caso, en este ejercicio, en este ejemplo, no están definidos, pero para nuestro ejercicio sí tenemos que definir por lo menos un gráfico de control. Nos lo pide ahora sí que la metodología. Y, por ejemplo, aquí como acción correctiva dice cambiar el material si no cumple con las medidas. A lo mejor puede ser una queja al cliente, devolver el material. Aquí lo definieron mal, dice se detecta en la hoja de liberación de primera pieza. No debe ser eso, debe ser la acción correctiva es se regresa el material al proveedor y se levanta acción correctiva. O en este caso, pues va a depender mucho de cada proceso, qué es lo que se va a hacer como acción correctiva inmediata, posteriormente de que se detecte algo que esté fuera de control. Tiene que ser en secuencia, aquí solamente pusimos 3 pasos, después sigue la selección y preparación del material. Y en el termoformado, pues también tiene que estar el tiempo de la temperatura de la máquina de termoformado, el tiempo que dura, el tiempo de vacío, la temperatura, el enfriamiento, la forma del molde. Todo eso también forma parte de especificaciones y también es importante ponerlo. Cuáles son los controles que va a haber en cada parte del proceso que tenga un nivel de riesgo. Muy bien. El ejemplo lo tienen ya en la parte del Canvas. Y ahora vamos a platicar de la evidencia número 2, que es lo que sigue. La fecha de entrega dice que es el martes 16 de abril. Tenemos todavía 2 semanas, así que tenemos tiempo para prepararlo, para que tomen datos, para que analicen. La próxima clase, si tienen dudas, pues mándenme, ahí lo vamos a ver en la clase. La próxima clase ya es la última, así que también vamos a hacer un repaso de todos los temas desde la clase 1 a la clase 3, porque para prepararlos para el examen final les daré algunos tips la próxima clase.
y resolveré dudas con respecto a lo que es la evidencia número 2. El día de ayer fue la entrega límite para subir la evidencia número 1. Voy a estarlo revisando entre hoy y mañana para que tengan su retroalimentación y lo puedan corregir para la evidencia 2. Y vamos a hablar cómo sería la entrega de la evidencia 2. La evidencia 2 consta de 3 pasos. La primera es hacer un plan de control. Dentro del plan de control, definir cuál gráfico de control vamos a utilizar. Vamos a probablemente analizar un gráfico de control. Y también vamos a hacer una validación económica del proyecto, ¿no? Una validación final de que si fue viable o si no fue viable, recolectar algunos datos, cuál es el costo-beneficio de nuestro proyecto, la validación económica, por ejemplo. Es importante que ustedes identifiquen cuál es el costo del proyecto, pero por ahí la clase pasada les decía que el costo de hora hombre también tienen que contar, ¿no? Porque a veces me dicen, no, yo no invertí nada, bueno, pero tú le invertiste horas, sí, pero me pagaron horas extra, no, tu tiempo de hora que le invertiste se transforma en dinero y eso es parte de la inversión. Las horas del champion, que es el jefe, el asesor, el que les dio el proyecto, el que les revisó avances, también cuentan como parte de la inversión. Más aparte, si tuvieron que invertir algunas otras personas, inspectores, mantenimiento, que estuvieron involucrados, también forman parte del proyecto. No necesariamente porque muchos piensan que solamente es la máquina que compran, o el componente, o otras cosas que pueden ser más fácil medirlas, pero no, ustedes tienen que ver qué cosas, y aunque no tengan el dato exacto, por ejemplo, a veces no sabemos el cuánto gana nuestro jefe, pero podemos estimarlo. Obviamente nuestro jefe gana a lo mejor 50% más que nosotros, pues hacerle una estimación. Lo calculamos en costo de hora hombre y lo calculamos como parte del costo de nuestro proyecto. Y el beneficio, es importante ver cuál fue el beneficio que vamos a dar, cuánto reducimos en horas, cuánto reducimos en scrap, cuánto reducimos en tiempo. Esto lo transformamos en dinero. Y decimos, bueno, le estamos ahorrando a la empresa $5,000 al mes, que al año vienen siendo $60,000 al año. Invertimos $30,000, así que en 6 meses recuperamos nuestra inversión. Eso es parte de la conclusión que yo busco que ustedes redacten en su proyecto final. Otro punto muy importante es la carta final, la carta de cierre de proyecto. Sin esta carta no nos la entregan firmada, sellada y con hoja membretada, no me la van a aceptar para que ustedes se certifiquen. El año pasado, en diciembre, que acabamos proyectos, que me regresaban las cartas a Cardolor porque casi duramos como 2 semanas para que nos certificaran los proyectos, porque si no venía el sello y el logo de la empresa, no nos lo aceptaban. Traten de ser un poquito creativos. Si no les prestan el sello de la empresa, pues busquen un sello de aprobado, un sello de calidad, pónganle fecha o algo, pero sí tiene que tener un sello, ¿no? Si no es el sello oficial de la empresa, puede ser el sello de calidad o un sello de que su jefe ponga, que tenga. Traten de buscar la manera de conseguir un sello, ¿no? Para que venga sellada. Sin el sello no nos la aceptan. Y pues obviamente el logotipo de la empresa, una vez que esté firmada, me lo envían para yo poner la otra firma, que es mi firma, y poder lograr la certificación. Para el proyecto final, acuérdense que la evidencia 2 es todo el documento desde el mes 1, definición, medición, análisis, mejora, y le van a agregar la parte de control, que es el control plan, el gráfico de control y la parte de la validación. Pero tiene que estar el documento entero, todas las partes del proyecto, porque esto es lo que nos van a revisar para la certificación, que yo espero que todos ustedes se certifiquen. Próxima clase vamos a estar haciendo un repaso de todos los temas, un resumen, les voy a hacer algunas preguntas de ejemplo que pueden venir al examen. Me preguntaban en la clase anterior si se repiten preguntas de los exámenes anteriores. Sí, algunas pueden repetirse. Si son 100 preguntas, ustedes han hecho 2 exámenes de 35 preguntas cada quien, y se me han hecho 70 preguntas. Probablemente esas 70 preguntas no van a venir, pero pueden venir al menos unas 40 de aquellos 2 exámenes, o la mitad, 35, y 70 preguntas nuevas. Así que ese es el reto. Es una parte complicada. Yo les recomiendo a veces, yo lo que yo hice, les recomiendo a mis alumnos es que impriman
el material de los 3 meses. Subrayen. Sí es importante porque a veces nos confiamos, creemos que va a ser fácil el examen y no es fácil. No todos se certifican, sí hay un porcentaje de alumnos que no se certifican porque el examen no lo pasaron. Yo me gustaría que el 100% de mis alumnos lograran la certificación y lograran pasar el examen. Para pasarlo tiene que ser arriba de 70. Confío en ustedes, son un equipo muy, muy bueno, muy participativo, entonces creo que ustedes pueden lograr la meta. Tienen la ventaja que muchos de ustedes están trabajando en la industria maquiladora, están en la maestría, son autodidactas, por algo están en las clases en línea. Entonces, yo esperaría que todos nosotros, todo este grupo se certificara con éxito. Muy bien, voy a aquí presentarles la carta. Vamos a ver un ejemplo de carta. Esto es lo que nos anexa el Sigma Pro. Ustedes pueden quitar esta parte de certificación, el logo del Sigma Pro. Aquí pueden poner el logotipo de la empresa. No es importante poner esto del anexo 2, impresión de hoja membretada. La fecha sí es importante. Por medio de la presente yo, pueden quitar esto del nombre completo. Yo, Oscar Peinado Romero, ocupando el puesto de director de la empresa Normia, o constar que, en este caso, quien hace la carta es el champion. ¿Ok? El champion es el líder, el gerente, el que tiene experiencia, el que les autorizó que hicieran el proyecto. Entonces, yo, Oscar Peinado Romero, ocupando el puesto de director o gerente de área de la empresa NOR, me hago constar que el alumno, en el caso del nombre de ustedes, realizó un proyecto implementando la metodología de IMAC en Six Sigma dentro de nuestra organización, obteniendo resultados cuantificables en beneficio de la misma, firma de conformidad al recibir el reporte final de resultados de dicho proyecto, el cual se cumplió con el objetivo de, y van a poner el objetivo que pusieron en su proyecto, tanto en porcentaje como en dinero. En el Project Chart pusieron el objetivo, van a ponerlo aquí. Atentamente, el champion, nombre completo y teléfono del responsable de la empresa que les asignó el proyecto, que les autorizó el proyecto. Greenbelt es el nombre de ustedes. Ustedes son los alumnos que se están certificando en Greenbelt. Y por último, la firma y nombre del docente de su maestro, docente sería yo. Una vez que ya lo pueden enviar para yo firmarlo. Y yo se lo regreso para que lo suban ya firmado a la plataforma. Eso sería lo ideal. Lo pueden enviar por el mensaje ahí del Milenio. Por aquí lo pueden enviar en esta parte, en la bandeja de entrada. Por ahí ustedes saben cómo mandarlo. Se los firmo y listo, nos certificamos. El proyecto, con los 6 fases del proyecto final, la carta de aceptación del proyecto y el examen. Y próximamente recibirán ustedes su certificación por una entidad certificadora acreditada como Sigma Pro, que está en Estados Unidos, está en muchos países y tiene mucha validez. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ustedes tengan esta certificación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esto sería todo lo que tengo que hoy por presentarles. Próxima semana haremos un repaso de los diferentes temas. Voy a prepararles algunas preguntas, algunos ejercicios para que ustedes repasen el tema y puedan estar mejor preparados para el examen de certificación. Esto sería todo por hoy. Nos enfocamos en gráficos de control, plan de control, validación económica, que son los temas que se van a centrar para su evidencia número 2. Y la próxima semana vemos el resumen de las diferentes materias, algunas preguntas para prepararlos para el examen final. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. El video se hizo más corto porque ahora estoy grabando ya sin alumnos y a lo mejor no hay tantas preguntas, no hay tantas dudas, pero traté de darles la mejor información concentrada para que ustedes no tengan dudas. Ahí ya les mandé el formato para que puedan utilizarlo en la evidencia 2 de plan de control. Y el gráfico de control se utiliza mediante la metodología militar. Muy bien, muchas gracias y nos vemos próximo jueves a las 7 de la tarde.
Hasta luego. Bye.